gracias por asistir a este webinar. Antes que nada, si queréis me presento. Yo soy Marta Pujal y actualmente estoy pilotando el proyecto Innomads. Innomads es un hub de innovación en PropTech que básicamente, entre muchas cosas, lo que hacemos es impulsar la innovación en el mundo inmobiliario, creando sinergias entre todos los actores para que juntos y de manera abierta innoven y busquen día a día la manera de ser más competitivos en el sector a través de la tecnología, nuevas soluciones y sobre todo también pensando en qué quieren los futuros usuarios, inquilinos, arrendadores del mundo de la innovación y cómo podemos ayudarles desde nuestros negocios a darles el servicio que desean. Os preguntaréis también por qué estáis aquí. Este webinar forma parte de una batería de eventos que hemos ido generando durante el mes de octubre y noviembre y que culminan este jueves con un Pitch Day de Startups PropTech en nuestro centro de operaciones que está en Garden, en el Poblenou. Durante este mes lo que hemos ido haciendo es ilustrar el mundo PropTech y qué valor tiene para el mundo del real estate en diferentes formatos. En el webinar concretamente de hoy lo que queríamos es de una manera muy sencilla, rápida y fácil explicar qué valor tiene la colaboración entre corporaciones quizás más tradicionales con startups que están dibujando soluciones y tecnologías en el sector que creo que pueden impulsar, ¿no?, a las corporaciones. Es por esto que hoy os traemos a Sergi Jiménez de Floorfy, CEO y fundador de Floorfy, y a Lorena Oset y Abel Orteu, que también son los socios y fundadores de la consultora Ready. Si queréis presentaros vosotros mismos y quieres empezar tú, Sergi, nos cuentas quién sois y qué hacéis. Por supuesto. Gracias por la intro, Marta. Floorfy nace con una visión muy clara. De hecho, quizá antes de explicar la visión, me gustaría poneros un poco en situación, ¿no? Al final, todos o la mayoría de nosotros en algún momento hemos vivido el proceso de mudarnos. Digo mudarnos porque incluye tanto la compra de un activo, ¿no?, de una casa, o irnos de alquiler, ¿no? Y al final, aunque es cierto que el número de visitas no es el mismo, ¿vale? Para ir de alquiler es bastante más fácil la toma de decisión que una venta, requiere numerosas y multitud de visitas antes de cerrar una transacción, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, aquí en España está entre 20 y 25 visitas físicas antes de cerrar una venta. Y esto para el agente inmobiliario, ¿no?, que gestiona decenas, centenas de activos inmobiliarios y tiene que hacer 20, 25 visitas para cada uno de estos, hay una ineficiencia y pérdida de tiempo brutal, ¿no? Floorfy nace un poco de la vivencia propia, ¿no?, de esta problemàtica. Inclús el debat és comunitats de propietaris. El debat és comunitat de propietaris fins a quan et pot reclamar. Bueno, és una comunitat de propietaris. No és tan clar que siguin 10 anys. No. Depèn de com interpretis les coses. Perdona. Os decía, ¿no? Todos hemos vivido este proceso de ineficiencia a la hora de buscar un activo, de perder el tiempo, de llegar a activos que hemos visto online que nos gustaban mucho y que a los 2 minutos de estar el activo ya nos hemos dado cuenta de que lo que vimos online no era la realidad y que no nos vamos a quedar este piso, pero incluso nos vamos a quedar otros 15 minutos con el agente inmobiliario, ¿no? Al final, pues nos hemos desplazado él también al activo para que nos lo enseñe, ¿no? Pues al final, toda esta pérdida de tiempo fue un poco el inicio de Floorfy, ¿no? Y decidimos poner solución a toda esta ineficiencia en el proceso posterior de búsqueda online, porque ahí los portales hicieron un gran trabajo centralizando toda la oferta, pero desde el año 2000 o desde en torno al año 2000 que aparecieron los portales inmobiliarios, no hubo ningún avance tecnológico en toda esta fase posterior, ¿no? Y es un poco donde nace Floorfy para digitalizar de entrada estas visitas y a día de hoy estamos digitalizando la transacción entera con diferentes herramientas, desde la digitalización del espacio físico en un entorno virtual como es un tour 3D, a digitalizar la experiencia de visita física a través de una serie de herramientas de interacción agente-usuario o agente potencial comprador, donde a través de una videocall simulamos la visita física. Obviamente no es, oye, hacemos una videocall, te comparto pantalla y te enseño el tour virtual, ¿no? Esto ya lo podías haber hecho en tu casa, sino que todo el contenido se ejecuta de forma nativa dentro de la videocall en cada uno de los dispositivos,
dando control a todos los asistentes. Pues, a la hora de navegar dentro del tour virtual, se puede ver el barrio navegando por Street Views, Google Maps para ver las amenities que tenemos cerca, las fotografías, los planos de planta que generamos para ver la distribución del activo, etc., ¿no? Y ahí, para acabar, pues a partir del lockdown, que obviamente se aceleró el uso de tecnologías como la nuestra, hemos ido viendo cómo diferentes clientes en el área de alquiler es bastante más normal y ya va pasando con frecuencia, pero tenemos clientes que han cerrado ya varias ventas sin realizar ni una visita física a los activos, ¿no? Y eso para nosotros ha sido un objetivo brutal porque era el objetivo inicial de la compañía, ¿no? Somos conscientes de que esto no va a ser una nueva normalidad, ¿vale? Yo mismo, si me voy a comprar una casa, me gustaría visitarla físicamente, pero a nivel de inversores o extranjeros sí que está pasando que ya se están firmando arras sin ni siquiera una visita física al activo. Muchas gracias, Sergi. Lorena, Abel, ¿queréis explicarnos qué hacéis desde Ready? Sí, claro, muy bien. Gracias, Marta y Sergi, por la explicación. Ready, somos, como comentabas, somos una consultora. Nosotros nos definimos como consultora estratégica y operativa porque, por un lado, definimos estrategia en varios ámbitos que os comentaremos, pero también somos desarrolladores de soluciones e implementadores, cubrimos el end-to-end de todo el proceso. Nosotros somos profesionales que venimos del mundo del real estate y hemos trabajado... tenemos un recorrido de 20 años en todo el proceso. Yo empecé en su momento a estudiar arquitectura, empecé en su momento en despachos de arquitectura y acabé pasando por todos los estadios de agencias de real estate, fondos de inversión, family office, services, bancas, etcétera. Tenemos los dos socios fundadores un recorrido muy amplio y hemos tenido que afrontar proyectos de todos los ámbitos muy ambiciosos, en entornos muy volátiles. Hemos vivido todas las crisis que podáis imaginar, absorciones, fusiones, idas y venidas de activos, el surgir masivo del alquiler. Y todo esto lo hicimos en entornos donde tuvimos que recurrir a la tecnología y a la digitalización para sobrevivir, básicamente, para ser capaces de gestionar de una forma... ya no diría ni siquiera eficiente, sino por lo menos alcanzar a abarcar todo lo que se nos venía encima. Entonces, de forma natural fuimos incorporando todas las palancas que podía aportar la tecnología y la digitalización y enfocamos nuestra gestión desde ese punto. Realizamos múltiples proyectos en múltiples entornos y en un momento determinado de nuestro recorrido quisimos llevarnos esto, digamos, a todas las capas. Normalmente trabajábamos más en corporates y fondos de inversión con recursos, pero pensamos que, y estábamos convencidos y somos unos convencidos de que la tecnología tiene que llegar a todos los niveles, tiene que llegar a las pymes, tiene que llegar a todas las capas y en realidad no se necesitan tantos recursos, sino la capacidad de ejecutar proyectos dentro de lo que nosotros llamamos el marco de Digital Intelligence. Nosotros nos llamamos Ready porque es Real Estate Digital Intelligence. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos el equilibrio perfecto, la solución óptima entre los procesos, la tecnología y las personas que los operan, enfocando esta gestión a la obtención del dato, la gestión del dato, al data driven, a ser conscientes de lo que hacemos y tomar decisiones de esos datos que generamos. Creemos que esta es la base para crear nuevos modelos de negocio y, sobre todo, para ser más ágiles, más eficientes y mejores en nuestra orientación a cliente. En este proceso de generar soluciones óptimas es donde entra esa integración de soluciones por parte de PropTech. El PropTech, como sabéis, está irrumpiendo, está generando alternativas muy válidas, pero lo que suele suceder es que el PropTech y la Corporate, ya sea del tamaño que sea, están alejados en la solución. No es el caso de Floorfly, creo que ha tenido la capacidad y creo que es la clave de su éxito en aterrizar casos de uso que eran muy necesarios en el mercado. Pero yo creo que es uno de los puntos de dolor que tienen la mayoría de las PropTech. Son grandes soluciones, pero son soluciones muy segmentadas. Sirven, pero sirven si se integran y se aterrizan de forma correcta. Entonces, nosotros lo que aportamos en este marco, y por eso estamos hoy aquí, es conocemos muy bien, por todo lo que os he explicado,
cuál es la necesidad de corporate, conocemos muy bien cuál es el mercado, entendemos la tecnología y hemos ejecutado múltiples proyectos complejos en este entorno y lo que nuestra voluntad es incorporar las soluciones PropTech dentro de esta cadena de valor de la corporate de manera óptima, ayudarlos a aterrizar el caso de uso, ayudarlos a conectar de forma óptima su tecnología, ya que esto sea un win-win. Porque como veréis ahora en el ejemplo de Florify, esto es lo que sucedió. La corporate tenía una necesidad, no tenía sentido desarrollarlo in-house, que no se dedica a desarrollar software. Había una solución en el mercado en un estado de evolución bueno, pero que podía todavía desarrollarse mucho más, como veremos, y hubo un buen marco de colaboración en el que ambos crecimos. Corporate obtuvo la solución que necesitaba y Florify, yo creo que en este sentido, y ahora Sergi ya nos lo ampliará más, pero yo creo que también ayudó a desarrollar su solución y sobre todo a acercarlo al mercado y abrirse al mercado y después llevarla pues, a otros entornos, por supuesto, con lo cual creo que es una colaboración win-win en ambos casos. Y bueno, eso sería un poco el marco de lo que hacemos y quiénes somos, aterrizándolo en este caso. Pues tenemos otros ámbitos de actuación, pero por no extenderme, lo dejaría aquí. Gracias, Lorena. Bueno, sí, de hecho hoy la idea es hablar un poco de esta casuística en la que colaborasteis juntos y nos remontamos en 2018. Un servicer inmobiliario os lanzó un reto. ¿Nos podríais contar un poco de qué se trataba ese reto y cuál era la principal necesidad que se tenía que cubrir y cómo convergisteis vosotros para dar solución a él? Sí, aquí la corporate, ¿vale?, disponía de una red de fotógrafos profesionales que se dedicaba a ir a las viviendas cada vez que terminaban una obra, ¿vale?, para hacer las fotos finales que servían para publicar en los portales web, ¿vale? Este proceso era complejo, es decir, imaginaros al mes se terminaban unas 1000 viviendas, con lo cual se tenían que coordinar 1000 fotógrafos profesionales con el departamento técnico o con la empresa que había terminado las obras, con su gestión de llaves, para que todo fuera como una cadena, ¿vale? ¿Esto qué comportaba? Pues normalmente comportaba que el técnico terminaba las obras, unos días después tenía que ir a acompañar al fotógrafo, el fotógrafo hacía las fotos, las cargaba en un Dropbox, luego internamente la corporate tenía un equipo que se dedicaba a elegir esas fotos, renderizarlas porque venían a un tamaño no adecuado, las tenían que etiquetar, ¿vale? Había todo un proceso y cuando habían terminado todo esto, las cargaban en el RP de la corporate para que esto viajara a sus sistemas, ¿vale? Esto estamos hablando de que se tardaba en esa parte del proceso, se perdían entre 20 y 30 días de gestión. Es decir, desde que el equipo técnico terminaba las obras hasta que se podía utilizar esas fotos, ¿vale? El tiempo eran unos 20 o 30 días más o menos, con lo cual era una pérdida de oportunidad para la corporate. El reto que nos pasó la corporate en este caso era simplificar ese proceso, es decir, coger toda esa logística y todos esos equipos e intentar simplificar al máximo todo ese proceso para reducir justamente estos tiempos, ¿vale? Florify estaba trabajando ya en la corporate porque en el departamento técnico hacía un tour inicial y un tour final en las obras y ese tour le servía para visualizar simplemente qué obras habían hecho, si las habían hecho adecuadamente para luego poder facturar y, bueno, pagar, ¿no? Y aprovechando que Florify estaba trabajando con la corporate, le lanzamos el reto a Sergi a ver si ellos serían capaces de hacer para cada estancia 3 fotos con una resolución adecuada y con una calidad adecuada que pudieran servir para publicar, ¿vale? 3 fotos de cada una de las estancias y además etiquetarlas porque así se podían ya cargar en el RP. Lo estuvieron valorando internamente y nos dijeron que sí, con lo cual en ese momento fue cuando empezamos a hablar con ellos ya y a presentar ese proyecto de forma profesional, a ver cómo podíamos hacer esa implantación.
Gracias, Abel. Antes de que se os lanzara este reto, y esta pregunta va especialmente dirigida a Sergi y a Floorfy, ¿en qué punto vosotros partíais a nivel de desarrollo tecnológico? Pues buena pregunta, ¿no? Porque al final nosotros cuando nacimos, nuestro principal cliente eran agencias inmobiliarias, ¿vale? Entonces nosotros lo que habíamos preparado era una plataforma do it yourself, ¿no? Donde tú te lo guisas, tú te lo comas, nosotros ponemos la plataforma, el usuario o el agente inmobiliario en este caso era el que cuando estaba en el activo tomaba las fotografías, las subía a Floorfy. Y inicialmente Floorfy era un editor manual bastante simple, digamos, para generar este tipo de contenido, ¿no? De tours virtuales, como decía Abel. Entonces, claro, nosotros tenemos un producto que sabíamos que podía aportar valor en este corporate, ¿no? Pero queríamos sacarle todo el jugo, ¿no? Es decir, al final nosotros teníamos una solución de tour virtual, pero como decía Abel, ellos tenían contratada una empresa de fotografía que trabajaba a nivel nacional, miles de fotógrafos. Aparte del fotógrafo, se tiene que ir el técnico para abrir la puerta, ¿no? Al final, a nivel de operaciones es un lío, ¿no? Y nosotros en ese momento no les habíamos solucionado el problema, ¿no? Les habíamos solucionado otro problema, pero no el principal problema, ¿no? Al final, ellos, como decía Abel, nos utilizaban para tener un control de cada una de las actuaciones que se hacía en la propiedad, ¿no? Tú virtualizas este espacio, lo reformas y vuelves a hacer un tour virtual, tienes cómo estaba el activo antes, cómo está después, las actuaciones que se han hecho, validas la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros no nos queríamos quedar allí, ¿no? Al final nosotros nacimos, como lo he dicho, con el objetivo de reducir visitas, ¿no? Queríamos estar en primera línea, queríamos que el tour estuviera publicado, pero claro, día cero empezamos a trabajar con el corporate y los portales inmobiliarios no permitían la publicación de este tipo de contenido, ¿no? Para que veas un poco en el momento en que empezamos a colaborar, ¿no? No existía esta tecnología, los portales aún sí que habíamos hablado con ellos, nos habían dicho sí, ya cuando tengas miles de tours o miles de clientes que quieran publicar, ya vienes y hablamos de una integración o de lo que sea, ¿no? Hasta entonces, buena suerte, ¿no? Entonces, ahí pues, fue cuestión de empezar a trabajar con el corporate. Toda esta generación de contenido, ¿no? Nosotros al final decimos, oye, ahora has hecho un tour, pero tú sigues tomando las fotografías. ¿Cómo podemos adaptar la plataforma para que con el mismo shooting que está haciendo el técnico, que lo está haciendo en el momento en que termina la obra, no tiene que volver al cabo de 2 semanas, 20 días, como decía Abel, con el técnico, con el fotógrafo para tomar las fotos, un Dropbox, un tal, sino cómo podemos hacer para generar todo este contenido a través del mismo shooting que hace el técnico en ese momento donde ya está en el activo, para, sobre todo, acortar el tiempo de publicación, ¿no? Que al final pues, coste de oportunidad que decía Abel está cuantificado, ¿no? Son tantos euros por cada día que no publicas el activo, es lo que has perdido o el coste de oportunidad que has perdido a tener ese activo, ¿no? Y si le sumas que pues, tenía que ir una empresa de fotografía a hacer las fotos, más allá del tiempo de publicación y todo, esto cuesta dinero, ¿no? Si tú tienes que mandar específicamente a una persona a cualquier punto de España a tomar fotografías, es el tiempo del fotógrafo, el tiempo de la empresa de técnicos que está volviendo simplemente para abrir la puerta. Entonces, todo esto es un coste operacional muy alto, ¿no? Y un coste de oportunidad también muy alto. Entonces, al final lo que hicimos fue adaptar la plataforma, esa versión inicial. De hecho, yo os he dicho antes, nosotros nacimos como un editor de tours manuales, ¿no? Donde el cliente venía y se generaba el contenido. Esto también ya partiendo de aquí era impensable, llegar a cerrar el deal con el corporate pretendiendo que generaran un nuevo departamento in-house o que ya lo tenían, ¿no? De edición de contenidos o que lo ampliaran para ponerse ellos a editar todo este contenido. Esto era inviable, era un deal breaker, aunque no se nos dijo tal cual, porque se empezó, ¿no? a generar ese departamento y tal, pero al final cuando pones palos a la rueda del corporate, las cosas se frenan, obviamente, ¿no? Siempre que hay un palo en la rueda. Y siempre que te lo puedas poner en tu rueda, hazlo, ¿no? Porque lo que está en tu rueda lo puedes controlar. Puedes coger el palo, lo machacas, te echas la rueda, pero ya has sacado el palo, ¿no? Cuando no está en tu tejado y le pasas el problema al otro, no sabes cuándo va a pasar eso, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue, de entrada, externalizar. Contratamos un equipo
de generación de contenido que absorbía todo este contenido que subía el equipo técnico, lo generaba y de forma automatizada se devolvía este contenido a la corporate, ¿no? De hecho, él comentaba, hostia, cuando llegaba a edición de contenidos teníamos que mirar todas las fotografías, esto es una cocina, le pongo el tag de cocina que es A4P89 para que luego toda esta información por detrás en sistemas se entienda, ¿no? Y se prioricen las imágenes, etcétera. Todo esto es otra vez una pérdida de tiempo, es personal dedicado a hacer todos estos trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a partir de la versión inicial de Tour, una vez ya les quitamos el problema de edición y nos lo absorbimos nosotros, dijimos, oye, si tenemos un tour virtual, si tenemos cada detalle del activo, no podemos extraer de aquí nosotros las imágenes. O sea, al final, si voy al activo, me pongo con una cámara y hago un shooting, esto lo podemos hacer dentro del tour virtual, ¿no? Y ¿por qué no hacer un vídeo? Si tenemos todo el espacio en 3 dimensiones, ¿por qué no hacer un barrido por las mejores imágenes del activo donde poder enseñarlo de una manera diferente, ¿no? Y por último, el último paso de contenido ya que empezamos a trabajar con ellos fue a partir del 2021, donde ya incluso a partir de las mismas imágenes, de ese mismo shooting, sin tener que hacer ningún trabajo adicional por parte del corporate o sus operarios, les empezamos a generar también los planos de planta con medidas de cada una de las estancias, etcétera, ¿no? Al final, y ahora vuelvo un paso atrás, ¿no? Todos hemos entrado en Idealista o en Fotocasa o en cualquier portal inmobiliario y nos hemos encontrado los típicos pisos de bancos, ¿no? Incluso tienen secciones, pisos de bancos y tal. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando entramos ahí o cuando entrábamos ahí, veíamos todo un listado de cientos de pisos y muchos de ellos no image, no image, no image, y en el que por suerte tenía alguna imagen, veías, entraba, hostia, mira, este tiene imágenes. No, tiene 2 fotos de Street View del edificio donde está el piso, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, al final, todo el contenido que publicamos en portales es primordial para el posicionamiento que nos da el portal, ¿no? Al final, si es un activo que tiene un descriptivo, los portales no nos van a posicionar bien ese activo, porque al final ellos trabajan, en cierto modo, para el que está buscando activo, ¿no? Si tú entras en un portal y ves un descriptivo, no ves ni una fotografía, no ves nada, no te está dando una buena experiencia, ¿no? Entonces, ahí lo que conseguimos al generar todo este contenido, que por cierto nos acabaron integrando los portales y les permitieron, ¿no? Porque luego volvimos al cabo de unos meses y dijimos, ya tenemos todos estos miles de tours que queríais para poder habilitar el tour, ¿no? Y entonces ya se mostraron más amigables en este sentido y tienen las integraciones y ahora ya no hay ningún portal inmobiliario a nivel mundial, digamos, que no permita publicar este tipo de contenido, ¿no? Y ligado a lo que decíamos antes, todos estos activos que aparecían a la última página de los portales inmobiliarios porque no disponían de contenido, de repente tenían un tour virtual que te posiciona incluso mejor que las fotografías, tenían 20-25 fotografías en vez de las 2-3 de Street View, un plano, un vídeo, ¿no? Y cada uno de estos ítems de contenido que subimos en los portales nos va mejorando el ranking. Consecuencia, ¿cómo acabó todo esto, no? Pues menor tiempo de publicación por parte del corporate, menor coste financiero, digamos, a la hora de generar este contenido. A nivel operativo, mucho más fácil, a nivel de tiempo, mucho más rápido y a nivel de exposure, ¿no? A nivel de portales inmobiliarios, mejor posicionamiento, que obviamente se traduce en más visitas en los activos, en consecuencia, te genera más leads, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen del reto que se planteó, que nunca ha habido un reto, ha sido un reto constante, ¿no? Diría yo, porque a la que hemos terminado un reto se ha propuesto otro. De hecho, esta mañana estábamos con ellos y ya tenemos otro reto en la mochila, pero bueno, esto ya para otro webinar. Menudo viaje, ¿no? Al final, bueno, sí que empezó, ¿no? Por un reto, de hecho, Corporación lanza reto, Florfy lo acepta, pero mi pregunta es, ¿qué papel tiene Ready, ¿no? En todo este viaje y cómo contribuisteis a hacer que todo esto pase? Pues mira, yo te diría que lo primero es imaginando, es decir, nosotros llegamos y lo que tenemos dentro de la corporate son los retos que son casi los mismos en todas las casas, que es menor time to market, menos coste, mayor velocidad. Esto no es distinto en ningún sitio. El tema es cómo.
cómo consigues esos objetivos dadas las preexistencias que tienes y conociendo cuáles son las necesidades en cada caso. Entonces, nuestro papel aquí es hacer de engranaje, es conocer en profundidad a la corporate, conocer en profundidad cuál es su estructura y su funcionamiento, cuáles son sus necesidades y sus drivers y cuáles son además las oportunidades que hay en el mercado y en este caso hasta qué punto Floorfy, que era el elegido en este caso, nos podía ayudar. Y era el elegido porque ya estaba allí, sinceramente, porque ya teníamos un cierto grado de integración, porque teníamos un cierto grado de conocimiento mutuo y era el que ofrecía menos resistencia y el que además después, por supuesto, pues se ofreció, como decía Sergi, a todo este viaje y sigue colaborando y creo que es una actitud que debe fomentarse en cualquier proyecto, ¿no? En no generar soluciones cerradas que después no pueden adaptarse a la necesidad real que hay en el mercado. Yo creo que eso es uno de los temas principales issues que detectamos, ¿no? Y que intentamos trabajar con las estructuras para que entiendan que es necesario que esa solución no aterrice en la nada, sino que tenga un buen acople a la necesidad de la corporate. En la corporate que tenemos, ¿qué nos toca imaginar? Nos toca imaginar todas las posibilidades. Oye, ya que tenemos una empresa que hace esto y hace esto, ¿por qué no? ¿No? Ese ¿por qué no? ¿No? Que estamos diciendo, ¿por qué no utilizamos este material que estamos generando aquí para acelerar las publicaciones? Por ejemplo, ¿por qué estamos enviando a una gente a hacer fotos cuando ya tenemos imágenes? ¿Por qué hacernos estas preguntas de forma continua para así diseñar un proceso óptimo con las preexistencias que tenemos y con los recursos que sabemos que podemos tener y que podemos implementar? Lo segundo es convencer, porque suele haber, como sabéis, en el ser humano en general una cierta resistencia al cambio. Y explicar una solución que no existe es de las cosas más complejas que hay, que visualizarla y defenderla cuando no es más que entre comillas, que un proyecto, tiene su coste. Entonces, bueno, pues aterrizarlo esto a los digamos, principios que una corporate puede entender, ¿no? Intentar demostrar dónde ahorraríamos, cómo ahorraríamos, diseñar ese proceso y hacerlo y aterrizarlo y ser capaces de comunicarlo. Y además de comunicarlo, una vez convencido, porque hay que habilitar presupuesto, etcétera, como ya sabéis, ahí solo has empezado, porque lo que tienes que hacer es ir a los equipos operativos, que son los que están al mando del proceso de producción, y convencerlos que lo entiendan, que lo comprendan, captar valor de ellos, que como son conocedores de una capa, de un nivel de detalle mayor normalmente que el que está en la capa de decisiones, que aporten su conocimiento para que el resultado final sea óptimo. Y finalmente que lo adopten y lo utilicen. Tal vez les digo, no queremos construir Ferraris para gente que no quiere conducir, ¿no? Y esto no sucede, que es necesario esa cultura del uso de la tecnología y de estar abiertos a cambiar el proceso, pues esté ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, el departamento técnico tenía sus imágenes y en este caso, pues bueno, no había mayor implicación que después, y no hemos explicado cuál era el proceso, pero eran las propias constructoras las que tenían que ir a hacer las fotos y demás. O sea, tenían que meter a su gente dentro de un trabajo que era teóricamente de comerciales. Los comerciales no lo querían porque ellos ya enviaban a sus fotógrafos que les hacían unas fotos que les gustaban mucho más que las que, o ellos creían que les gustaba mucho más que las que les podía hacer Floorfy. ¿Y cómo iban a levantar un croquis? Y yo en toda la vida de Dios he enviado a un arquitecto a hacer un croquis, ¿no? Y entonces todas estas barreras mentales, estos paradigmas preestablecidos que les dices, oye, imagínate, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, pues ir avanzando, ir aterrizando ese proceso, visualizarlo, coordinarlo, defenderlo allí donde hay que defenderlo y acompañarlo tanto en la pata tecnológica, que no es sencilla, Screenex y todos estos universos que conocéis y todos arriba y todos abajo y demás, que tienen su complejidad al principio y hay que hacer un cierto acto de fe, tanto en esa pata tecnológica como en la pata operativa, de que los equipos empiecen a funcionar con ese proceso, abandonen el antiguo y lo hagan de forma ordenada para que eso es lo que decimos nosotros de correr y atarse los zapatos, para que nada pare. No te puedes permitir no publicar, no te puedes permitir fallar, pero a la vez estás construyendo otro proceso, acompasar esos procesos de forma adecuada para que mientras uno se construye y se carga, el otro vaya desapareciendo o manda en este caso. Entonces yo te diría, pues eso, lo primero que hacemos, imaginar, lo segundo, proyectar y lo tercero, conectar, aterrizar y hacerlo posible.
En términos generales, podría extenderme, yo no quiero hacerlo para entender más práctica porque sería infinito. Y sobre No, todo, no, yo creo que una cosa muy importante que comentaba Sergi, y ya con esto acabo, que es no parar nunca, porque imaginando y llevando las soluciones, exprimiendo las soluciones, es donde más eficiencia puedes lograr y donde realmente puedes darte cuenta, pues eso, que algo que no habías imaginado, ¿no? Sergi se imaginaba el 1 a 1 entrando en su plataforma y demás, y resulta que el caso de uso es muy distinto y mucho más escalable, mucho más ágil, mucho más aterrizado en mercado y mucho mejor acogido por parte de todos. Es un win-win, clarísimo en este caso. total, sí, sí. Y durante este camino, ¿qué piedras os encontrasteis? ¿Cómo es integrar procesos quizás que nacen desde la digitalización y son más novedosos en lo que intuimos que son estructuras más asentadas como las corporaciones? Bueno, Esta pregunta es aquí, para todos los del equipo. arranco yo en todo caso. Aquí, por ejemplo, cuando se planteó este reto y visualizamos la solución, ¿vale? Lo primero que se hizo fue un planteamiento a nivel de dirección. Cuando se planteó esto a nivel de dirección fue muy fácil convencerles. Oye, lo vas a tener más rápido y mucho más barato. Dijeron, vale, pues para adelante. ¿No? Esto aquí no hay ninguna duda que dirección fue muy fácil. Sonaba suficientemente bien, sí. Bueno, todo esto hay que demostrarlo, ¿eh? Que, a verlo Hay un que poco demostrarlo, pero a nivel teórico fue muy lo fácil. aterrizas, lo mides, lo dibujas, bueno, tiene todo eso que, pero sí, el resumen sería hasta aquí todo bien. Cuando se presentó y se defendió y se vio que era viable, etcétera, fue fácil convencer a la capa directiva, ¿no? El problema vino a la segunda capa, es decir, el equipo de marketing tenía un equipo de personas dedicadas a carga de fotos, gestión de fotógrafos, elegir cuáles eran las fotos más bonitas, etcétera, ¿vale? Etiquetarlas, todo un trabajo que requería de un equipo. Claro, en el momento que dices, no, es que esto lo va a hacer una empresa externa y lo va a hacer más rápido, claro, ahí pierdes poder, con lo cual ya empezaron a dudar de que fueran capaces de darnos la misma calidad que estaban teniendo con un fotógrafo profesional, que fueran capaces de etiquetarlo correctamente, etc. Otra piedra que nos encontramos fue con el equipo de IT, es decir, en el departamento de informática, normalmente en estas corporaciones son, bueno, tienen sus grandes ejecutores, sus procesos y su capa de protección, ¿vale? Cuando ven un equipo, una PropTech o una startup que les viene con un producto muy bien hecho y tal, creo que tienen problemas de, ostras, este tío nos van a quitar una parcelita nuestra también, ¿no? Y además se ven amenazados de, ostras, estos lo han hecho muy bien. E incluso muchas veces lo que hacen es, esto lo podríamos hacer nosotros en interno. ¿Por qué tenemos que ir a uno que está fuera si lo podríamos hacer en interno? Que probablemente lo podrían hacer, pero cuando empiezan a discutir presupuestos, no sé qué, no sé cuántos, al final se pierden en una nube y nunca terminan aterrizando nada, ¿vale? Aquí, ¿qué hicimos para sortear estas dos grandes piedras, ¿no? Pues empezamos a montar un proceso en paralelo. Un proceso en paralelo que en principio debía ser temporal, ¿vale? Que terminó siendo definitivo. Hago spoiler. Y lo que hicimos fue coger personas clave, tanto del departamento de informática como de marketing, donde empezamos a trabajar con ellos todas esas dudas que surgían, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban de la calidad de fotos, pues sí, es verdad, había, sobre todo en invierno, justamente más o menos en esta época, nos encontrábamos de que había menos horas de luz, con lo cual, cuando el técnico hacía los tours, los hacía con poca calidad de luz y con lo cual no servían para publicar. Hablamos con Sergi, que ellos siempre han estado abiertos y disponibles a cualquier novedad, y nos propuso pues trabajar con unos focos, trabajar con
con una serie de herramientas que permitieran iluminar bien las estancias y que las fotos tuvieran buena luz. También nos encontrábamos de que muchas veces el técnico no es un profesional de la fotografía, con lo cual muchas veces las fotos eran de baja resolución, porque no tenía bien configurada la cámara. Volvimos a hablar con el equipo de Florfile, con Sergi, y estuvimos hablando de crear una aplicación móvil que automáticamente pues, se conectara a la cámara y la configurara por defecto, es decir, configurara la luminosidad, la calidad de la foto, etcétera, para que eso fuera de mejor calidad. También nos encontramos de que muchas veces los técnicos nos mandaban tarde las fotos, tardaban 3-4 días en mandar las fotos, porque aprovechaban el fin de semana para cargar las fotos de todo el trabajo de la semana. Pues lo mismo, volvemos a hablar con Sergi a ver cómo podíamos mejorar esta parte. Y también, ya que estábamos con la aplicación móvil, vimos que era posible que esa aplicación móvil, cuando encontrara conexión Wi-Fi, cargara directamente las fotos a la nube de Florfile. Con lo cual, poco a poco íbamos encontrando piedras e íbamos buscando soluciones a cada una de esas piedras para que todo ello fuera rodando. Al final, el equipo de marketing estuvo encantado porque las fotos eran de la misma calidad que la de los fotógrafos profesionales, les llegaban todas etiquetadas, se les cargaban solas en sistema, es decir, un día no tenían fotos y el día siguiente las tenían cargadas, y además conseguimos una cosa que hasta aquel momento no se había conseguido, y era tener la trazabilidad de dónde estaban las fotos. Es decir, si el equipo de publicaciones no podía publicar porque no tenía fotos, podía preguntar vía una consulta a Florfile y sabía si Florfile las tenía en su servidor, si las estaban digitalizando, si ya las habían enviado y era un problema de que no se habían cargado bien en la herramienta final, etcétera. Con lo cual, ese proceso que estábamos hablando del inicio, que tardábamos entre 20 y 30 días en conseguir las fotos, lo redujimos, creo, en 4 o 5 días. Imaginaros el coste de oportunidad que supone eso. Ostras, qué chulo. La verdad es que felicidades. Suena el proyecto genial. Y para ir cerrando en este tema, si me pudierais contar, ahora si le pudierais contar a una corporación que se plantea, ¿no?, colaborar con una startup para mejorar algún proceso, no hace falta que sea este, ¿qué aprendizajes más en general le diríais o qué aprendizajes tenéis vosotros en vuestra mochila que podíais trasladar como un poco consejo para cosas que saber de antemano o qué os hubiera gustado a vosotros que os contaran antes de empezar este proyecto? Esto contestaré yo. A veces estos proyectos de tecnología que parecen tan aterrizados son un acto de fe. Lo que quiere decir que alguien tiene una visión, explica una posible solución y cuanto más disruptiva es, más cuesta verla, más cuesta atreverse y más cuesta después implementarla. Aprendimos en este proceso, como contaba Abel, que esto además tiene varias capas, que conocíamos bien cuál era el mecanismo para convencer a la capa, el C-Level, pero fuimos aprendiendo y mucho bueno, primero, cuánto de necesario era que todas las capas que venían después y todos los diversos departamentos se implicaran en el proyecto, y para ello hay que convencerles, o sea, hay que mostrar cuál es el valor que puede tener la solución para ellos. Con no poca fricción en el proceso. Siempre hay fricciones, pero sí que ese juego de captar qué necesitas, por qué no lo quieres, cómo convencerte, ese ciclo continuo que a veces es agotador, pero es hiper necesario, es algo que yo creo que en este caso aprendimos a fuerza pues eso, de necesidad, y que después nos ha acompañado siempre. Este es un proyecto que nos gusta mucho contar porque es muy transversal, tiene que ver con casi todos los departamentos, y ahora no hablaríamos también de cómo esto después se derivó en una estructura de costes súper detallada y de polidez donde teníamos, bueno, eso sería, afectó, digamos, impactó en todos los departamentos y en todos ellos acabó siendo exitoso, pero
en todos ellos tuvimos que pasar por el desierto del Gobi, que es explicar cuál es la solución, pasar por ese proceso de resistencia, generar pequeñas lanchitas o pequeños ejemplos, pequeños win-wins que intentamos aportar siempre en cualquier solución para que la gente vea y ese acto de fe no sea tan intenso, ¿no? Pero aún así es complejo porque el proceso es doloroso, y otra cosa que suele suceder es que la gente se ve amenazada. La tecnología, esto es un debate que podríamos abrir y no sé si lo cerraríamos algún día. Sí, hay mucha gente que la ve como una amenaza porque ha amenazado su posición y su función. Nosotros siempre defendemos que esto te da espacio para ser un mejor profesional, para generar soluciones distintas, para imaginar, para crear, pero es cierto que hay determinadas acciones mecánicas que desaparecen. Y de hecho es lo que procuramos, ¿no? Eliminar aquellas funciones que no tienen valor añadido y añaden coste, ¿no? Entonces, gestionar esta sensación de la gente de voy a ser prescindible, visualizándole que puede hacer otras cosas, en qué parte del proceso puede actuar, y a veces es así, a veces sí que hay una parte de los equipos que sencillamente ya no tiene función. Y gestionar toda esa masa diría de egos, miedos, falta de visión, demasiada visión, entonces cuentas con un entorno que es bastante complejo. En resumidas cuentas, las personas, o sea, los equipos. Eso es de las cosas más complejas y donde hay que meterle más tiempo. Y es algo que no contamos, incluso a día de hoy nos pasa, que no lo contamos cuando hacemos nuestros parámetros de esfuerzo, de programar, parametrizar, hablar, no sé qué, no sé cuántos. Pero convencer y acompañar es de las cosas más importantes que hay, con diferencia. Gracias, Lorena. Sergio, no sé si tienes algún aprendizaje también que quieras compartir. Sí, muy rápido porque yo creo que ha quedado bastante claro, pero primero me gustaría decir que es muy importante tener el interlocutor adecuado. O sea, para nosotros, pues estar hablando con Lorena, con Abel, y que ellos, primero, que se crean el producto, que les motive el proyecto, porque es necesario, ¿no? Todo esto, o sea, nosotros no hubiéramos podido llegar al director de marketing, al director de publicaciones, al director de tecnología y tener todas esas reuniones codo a codo para convencerles a cada uno de ellos, ¿no? O sea, entonces ahí el interlocutor y el promotor interno dentro del corporate es muy importante, por un lado. Y luego, para que las cosas pasen, ¿no? Volviendo un poco al palo de la rueda, yo creo que es muy importante cuando trabajamos con este tipo de grandes corporaciones donde los procesos ya están instaurados, las operaciones, ¿no? Ya vas con el chip puesto, cada uno en su trabajo, su día a día, ¿no? Entonces, ahí, para que las cosas pasen, tienes que tocar lo mínimo, ¿no? Y para tocar lo mínimo tienes que entender muy bien las operaciones de la compañía, la problemática, ¿no? O sea, ¿qué les preocupa, ¿no? Al final, al director de tecnología le preocupa una cosa que es totalmente diferente al director de marketing, ¿no? Entonces, tú vas con un mensaje, oye, te reduzco el 70% de visitas físicas, yo voy con este pitch a todo el mundo, ya estoy vendido, ¿no? No, este proyecto no va a seguir adelante. Entonces, entender bien la operativa, ¿no? Lo que decíamos antes de que las empresas mantenedoras pasaron a hacer las fotografías, eso no fue trivial, ¿no? Lo hemos dicho así como, fueron ellos los que tomaron las fotografías, vale, pero piensa que tenían operando para ellos y tienen cientos de técnicos de empresas mantenedoras que no tenían cámara, que no eran fotógrafos, que no sabían cómo funcionaba todo esto, que la primera impresión, como decía antes Abel, es, ostras, esto me va a generar más carga de trabajo a mí, yo no soy fotógrafo, ahora esto, ¿no? Toda una serie de problemáticas, pero que cuando consigues que la persona adecuada, o el director de publicación en este caso, o el director de técnica, entienda el valor, es cuando las cosas empiezan a pasar, ¿no? Y al final, si hubiera ido a vender un servicio como una empresa, ¿no? Como ya tenían una empresa de fotografía que iba, yo les hubiera dicho, oye, pues simplemente cambiarle la cámara Nikon por una 360 y hacemos todo esto, bueno, hubieran obtenido más contenido, ¿no? Y ese posicionamiento extra en portales que comentábamos antes, pero no hubieran obtenido esta reducción de tiempo, la reducción de presupuesto, al contrario, hubiera sido un coste, no un ahorro, ¿no? Entonces, entender bien qué está haciendo el cliente, cómo te puedes sumar
a esa operativa tocando lo mínimo y no rompiendo nada, ¿no? Porque al final pues, no es fácil, ¿no? Antes decía Abel, Lorena, tuvo repercusión en todos los departamentos de la compañía. Pues cuando es así, ¿no? Que cambias el día a día a mucha gente, bueno, cuanto menos lo toques y cuanto menos lo cambies, mejor. Y este sería mi principal advice a la hora de trabajar con un corporate. No, tiene sentido. Bueno, felicidades de nuevo, porque creo que queda ilustradísimo con este caso tan transversal como no solo vosotros habéis actuado como proveedores a una corporación, sino como los 3 polos que estáis involucrados o que habéis estado involucrados en este proyecto, habéis sumado para también crecer juntos a favor de la innovación y creo que por ende también la experiencia de cliente, que al final nosotros siempre desde Inomads defendemos esto que la innovación sí que es tecnología, pero para ofrecer justamente esta experiencia mejorada y también de forma eficiente. Así que muchas felicidades y gracias por ilustrarlos con toda nuestra audiencia. Yo creo que es súper nutritivo. Llegados a este punto, y si me permitís, cerramos un poco el bloque, ¿no? de explicar esta casuística. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para ellos. Os he pedido al inicio si queríais dejarla por chat o no veo ninguna de momento. Si alguien tiene una pregunta, feel free de lanzarla ahora. Creo que nadie se anima, ¿no? Pero yo tengo una, si me permitís, para vosotros un poco más, para vosotros más abierta, dado que no, hasta el final estáis el día a día no pensando en el futuro del sector y haciendo cosas para que este llegue. Entonces, mi pregunta sería que si os imagináis la inmobiliaria, ya no digo dentro de 10 años, que esto es mucho tiempo, digo dentro de 5 años, ¿no? La inmobiliaria o el servicer inmobiliario best in class dentro de 5 años, ¿qué habrá hecho bien? Según, ¿qué habrá hecho bien? Una de las cosas que habrá hecho bien o que estará haciendo bien. Pues algo que os va a sorprender un montón, que es digitalizarse. Sí o sí. Sí o sí, así de claro y así de sencillo. Nosotros, como decía al principio, nacimos con la voluntad de crear tejido y de ayudar al tejido en el real estate a dar ese siguiente paso, ¿no? A entrar en este 4.0 y llámalo como quieras, pero realmente es un cambio de paradigma, realmente la forma en la que la tecnología, el uso del dato, la utilización de ecosistemas con PropTechs y demás, la generación de valor que pone encima de la mesa y los cambios de modelo son hiperdisruptivos y es necesario sí o sí sumarse a eso. Transformarse es más difícil que crearse de cero, eso lo sabemos todos. Y a veces pues la resistencia a ese cambio cuesta porque cuesta dinero, porque cuesta tiempo, porque cuesta esfuerzo, pero lo digo como lo pienso, creo que es un evolucionar o morir. O sea, no podremos seguir actuando como gestionando a riñón, como conocemos muchas estructuras que funcionan todavía. No podremos porque cualquiera que disrumpa, entre y cree un proceso 100% digitalizado y aproveche todas las palancas que tiene la tecnología, reducirá los costes considerablemente, generará una calidad estupenda, una mejor orientación a mercado y nos hará desaparecer del mapa. Yo soy muy drástica, pero es que realmente creo que es un sí o sí, es un must. Tenemos que evolucionar hasta ese sin perder los valores que valen la pena y aquello que nos define como mercado, pero es necesario dar el siguiente paso. Creo que somos de los últimos que llegamos a esta carrera. Hay ejemplos notorios en automoción, que yo siempre diciendo que es algo muy similar al real estate, aunque con sus diferencias son objetos físicos, no tienen absolutamente nada que ver con los coches que comprábamos hace 10 años. El entorno del inmobiliario evoluciona hacia ahí, pero no solo el objeto final, sino la forma en la que se llega a ese objeto, cómo el cliente busca ese objeto. Y comentábamos justamente con Marta, ¿no? Oye, pues qué guay ahora comprarse tu casa en Instagram, donde Florfy ha hecho no es un proceso, donde Florfy ha hecho las fotos, hay un sistema de interacción de Resurface que te hace, no sé, te puedes imaginar casi cualquier cosa y es factible.
Y si no la imaginamos nosotros, la imaginará otra persona, o otra estructura, o otra empresa que vendrá y nos disrumpirá. Con lo cual, creo que digitalizarse es un sí o sí. Y además es necesario, porque esto que está tan manido, pero creo que es más, hay que empezar a aprovechar el petróleo que genera nuestro mercado, los datos. O sea, somos hiperintensivos en datos y no los hemos registrado nunca jamás. O sea, llegamos a un momento en que necesitamos ser más eficientes, necesitamos crear soluciones sostenibles y partimos de la nada. No hemos registrado nada, no sabemos, no tenemos un track en el que nos podamos basar. Ahora se empiezan a ver, entonces, pero son más en el entorno comercial, es más claro en el front que en el back, pero creo que es muy necesario evolucionar ese know-how, almacenar el dato, conocerse, tomar decisiones basadas en el conocimiento, no tanto de la experiencia, sino de esa experiencia acumulada a través del dato y de lo que nos demuestran nuestros procesos. Esa sería mi visión. Sí, sí, total, una data de calidad y nutrida que después se pueda explotar y meterle ahí la tecnología que quieras. Para mí, para Innomads es la base, el pilar fundamental para luego adoptar las innovaciones que tú quieras. Y bueno, pues yo por hoy lo dejaría aquí. Quería agradeceros muchísimo vuestro tiempo y sobre todo la voluntad, ¿no?, de querernos ilustrar con este caso. Creo que todos los asistentes, incluso el equipo de Innomads, lo vamos a usar o lo vamos a tener en cuenta para si algún día necesitamos, pues, o hagamos proyectos similares. Y iría cerrando. Simplemente quería recordaros y también recordar a la audiencia que este jueves a las 5:30 hacemos un PropTech Pitch Day donde vendrán startups del sector a decirnos qué cosas chulas están haciendo y cómo están también cambiando el sector, y estáis todos invitados. Será en Talent Garden, en el Poblenou, a las 5:30, y que nos encantaría veros a todos y a todas allí. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande. Pues muchas gracias. Solo añadir, si alguien tiene cualquier duda y no ha tenido la oportunidad o sencillamente no se acuerda en este momento, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Sergi, y estamos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.